Nos corresponde en esta sesión comenzar con el estudio de los mandamientos y antes hay que hacer una introducción general al tema del decálogo, los 10 mandamientos. Dios, en su infinita misericordia con los hombres, ha querido revelar el mejor uso que podemos hacer de nuestra libertad. En principio, una persona que fuese muy brillante podría llegar a descubrir cuáles son los principios con los que hay que iluminar la actuación libre de la persona humana. Pero en un tema tan trascendental para nuestra felicidad, Dios ha querido revelar esos principios básicos para que todos, sin mezcla de error, puedan llegar a conocerlos. Y esos principios están contenidos en el Decálogo, los 10 mandamientos. El contexto de ese Decálogo es que Dios los revela, los comunica a Moisés en el monte Sinaí, en el contexto de la alianza de Dios con su pueblo. ¿Qué significa eso? Dios establece con el pueblo de Israel, que va a quedar constituido como pueblo justamente con motivo de la salida de Egipto, bajo el liderazgo de Moisés, que si ellos se portan como el pueblo de Dios, Dios se compromete a velar por ellos, a cuidarlos, a ser su Dios. Y en el fondo, el modo de comportarse de acuerdo a la dignidad que les corresponde por ser el pueblo de Dios es justamente hacer un buen uso de la libertad humana. Y por eso revela esos 10 principios básicos, que son los 10 mandamientos del Decálogo. Aunque se formulan de una manera sencilla, didáctica, fácil incluso de recordar, encierran una profunda sabiduría. Los 3 primeros se refieren a nuestra relación con Dios. Los restantes 7 se refieren a nuestra relación con el prójimo. Nos detallan qué obligaciones tenemos hacia los demás. San Agustín ya hablaba, ya en el siglo V, de las 2 tablas de la ley. Todos hemos visto esas ilustraciones que representan a Moisés bajando del monte Sinaí con 2 tablas de piedra. Y San Agustín tomaba pie de esa iconografía clásica para decir que en la primera tabla están los primeros 3 mandamientos, que son los que se refieren a mi relación con Dios. Y la segunda tabla, que son los restantes 7, del cuarto al 10º mandamientos, son los que explicitan mi relación con el prójimo, pero forman una unidad. Yo no podría amar a Dios auténticamente si no me preocupo por el prójimo. Y en el mensaje cristiano, el amor al prójimo está fundamentado en el amor a Dios. Yo amo al prójimo por amor a Dios. Si amara yo al prójimo solo por el prójimo, sería una filantropía, una especie de caridad horizontal. Amo al prójimo porque veo en él, pues, mi hermano de naturaleza. No está mal, pero para el cristiano que tiene fe, que está llamado a la excelencia moral, a la santidad, es insuficiente. Y además, cada una de esas 2 tablas podría incluso resumirse en un mandamiento. La primera tabla, nuestro amor a Dios, acaba condensándose en amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el compendio de la primera tabla. Y la segunda tabla, que nos habla de nuestra relación con el prójimo, se puede resumir en un mandato. Ama al prójimo
como tú te amas a ti mismo. Si repasamos los 10 mandamientos, lo iremos haciendo en estas próximas sesiones, vemos que hay algunos que están formulados de manera positiva, expresan lo que hay que hacer, ilustran deberes fundamentales, amar a Dios, darle culto, cuidar a los padres. Son mandamientos que nos encaminan a la perfección. La moral cristiana, es un camino de excelencia, es una búsqueda de la santidad, de parecernos a Jesucristo. Y por tanto, digamos que hacia arriba no hay cota en el amor a Dios, en el darle culto, en la preocupación por el prójimo, no hay límite. Lo que tú quieras progresar, siempre podrás mejorar. En cambio, hay otros mandamientos que están formulados de manera negativa. Nos dicen lo que hay que evitar. No mientas, no robes, no cometas adulterio, que expresan conductas, comportamientos que siempre nos van a deteriorar. Yo las puedo escoger porque somos libres, pero si las escojo, me deterioro, me alejo de mi fin último sobrenatural, que es la felicidad. ¿Se acuerdan? Lo hemos mencionado ya en sesiones anteriores, expresan absolutos morales, comportamientos que siempre, en todo lugar, si yo los escojo, me deterioro, me alejo de mi felicidad y por tanto marcan, por así decirlo, los límites en ese camino hacia la excelencia. Podemos percibir que es una especie de autopista y los mandamientos negativos me limitan el camino del que no me conviene salirme. Yo me podría salir porque soy libre, pero no me conviene. Y eso es lo que hacen estos mandamientos expresados de manera negativa. No mientas, no robes, no cometas adulterio, porque si escoges uno de esos comportamientos, te depravas, te deterioras. En el fondo, te alejas de tu felicidad. Los mandamientos, ese decálogo, es muy importante subrayarlo, siempre serán válidos. Nunca habrá un momento histórico en el que estarán pasados de moda. Nos acordamos de ese encuentro de Jesucristo con un hombre, por San Mateo sabemos que era una persona joven, un chico joven, que le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna, para ganarme el cielo? Y la respuesta de Cristo se mueve en dos dimensiones. La primera es la dimensión del mandamiento. Y así responde el maestro, vive los mandamientos. Y le hace ver a este chico que se está hablando del decálogo. Ya luego el muchacho preguntará, eso yo ya lo vivo, ¿qué más me falta? Y viene lo que San Juan Pablo II denomina la dimensión de la vocación, de la llamada. ¿Cuál es ese plan concreto que Dios tiene para mí? Hay que averiguarlo y tratar de secundarlo, pero sobre la base de que siempre será necesario vivir los mandamientos y que viviéndolos me encamino a la vida eterna. Otro dato muy interesante que conviene tener presente es que estas formulaciones, bueno, estos mandamientos, quizá con una formulación ligeramente distinta, pero el contenido, están presentes en todas las grandes tradiciones sapienciales y religiosas. ¿Qué nos dice ese dato? Que no dependen de un contexto cultural determinado. Los mandamientos no son los que son porque están en un contexto semita del pueblo de Israel y el cristianismo entronca como origen con Israel, no, sino que esos mandamientos pertenecen a la naturaleza humana, que siempre es la misma en todas las épocas y en todos los lugares. Vamos a comenzar a estudiar esos 10 mandamientos
Y comenzamos por el primero, que está expresado de manera positiva. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el eje de la vida moral y de la vida religiosa. Podríamos decir que los restantes 9 mandamientos lo que hacen es explicitar de qué manera se concreta ese amar a Dios sobre todas las cosas. Hay personas, quizá especialmente personas jóvenes, que siempre plantean esta inquietud. Oye, el primer mandamiento me pide amar a Dios sobre todas las cosas. Pero por más que me esfuerzo, yo siento más cariño por mis padres, por mis hermanos, por el novio, por la novia. No estoy viviendo el primer mandamiento y eso se lo cuestionan. Hay que explicar que ese amor que se nos pide en el primer mandamiento no es un amor emotivo. Por tanto, no es que yo necesariamente tenga que sentirlo en los afectos. Es un amor que se denomina apreciativamente sumo. Es decir, es un amor fruto de una reflexión. ¿Quién es Dios? Ser supremo, me lo ha dado todo, me mantiene en existencia, me da cada momento de mi vida y tiene derecho a pedirme que yo corresponda a su amor. Y por lo tanto, tiene derecho a ese buscar amarle a Él por encima de las demás cosas. Ciertamente necesitamos de la gracia, de la ayuda que Dios nos da para poder vivir este mandamiento. En la práctica, ¿en qué se concreta amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué me pide ya en el día a día este primer mandamiento? Lo podemos resumir de una manera esquemática diciendo que el primer mandamiento nos pide vivir las 3 virtudes teologales y nos pide vivir la virtud de la religión. Voy a explicitar cada una de estas exigencias. De las virtudes teologales ya hablamos, pero ahora las retomo en este contexto del primer mandamiento, porque ese primer mandamiento me pide vivir la fe, vivir la esperanza y vivir la caridad con Dios. La caridad es más amplia, se refiere al amor del prójimo también, pero en el contexto de este primer mandamiento me pide amar a Dios, vivir la fe, la virtud teologal infusa por la que yo puedo creer en Dios y creer lo que Dios me ha revelado. ¿Qué pecados hay contra la fe? El indiferentismo religioso. La idea de que cualquier religión es igualmente válida y de que por tanto no tengo el deber moral, que sí lo tengo, de buscar la verdad religiosa. Cualquier cosa que yo haga es igualmente válida si en el fondo estoy buscando a Dios. Hay 3 pecados específicos contra este primer mandamiento y concretamente contra la fe, que son el pecado de herejía, de apostasía y de cisma. ¿Qué es la herejía? Negar contumazmente una verdad de fe. Alguien que se obstina a pesar de que le indiquen que está en el error y niega una verdad de fe. Ese es el hereje. El apóstata es el que niega todo el conjunto de la fe católica. Una persona que se hace masón, una persona que se hace budista, pues está negando el contenido completo de la fe católica. Es el pecado de apostasía. El pecado de cisma es sustraerse de la autoridad del romano pontífice. Otros pecados contra la virtud de la fe es admitir voluntariamente dudas contra la fe. La fe es de lo no evidente. Miren, ahora esta clase la tuve que grabar de noche y ya oscureció. Está oscuro. La fe es de lo no evidente. No vemos a Dios. Como cuando si hay luz de sol podemos ver aquí mi jardín. Ahora no. A Dios no lo vemos. Y es lógico que puedan plantearse dudas de su existencia, de por qué permite el mal.
Esas dudas, como cualquier duda intelectual, se resuelve adecuadamente cuando consulto, pregunto, estudio. En el caso de la fe, pido humildemente a Dios en la oración que me aumente la fe. Pero si en lugar de darle ese cauce positivo a mis dudas, yo las retengo voluntariamente y busco elementos que me ayuden a fortalecer esa duda negativa acerca de la fe, es exponer la fe y por lo tanto es un pecado contra la fe. La superstición, que es una fe falsa, en lugar de confiar en Dios como Señor de la historia, pedirle que me cuide cada día, pues me hago de una patita de conejo pensando que mi seguridad está en ese objeto. Una fe falsa es la superstición, que es pecado contra la fe. La fe es un regalo muy grande, es el regalo más grande que Dios nos puede dar. Es ponernos unos anteojos que nos permiten ver la realidad como la ve Dios. De ese calibre es el regalo de la fe. Y por lo tanto, exponer ese regalo es pecado. Yo no me expongo ahora que estamos aprendiendo qué importante es cuidar la salud, no exponerse voluntariamente a peligros contra la salud, pues cuanto más peligros para la salud espiritual. Y por lo tanto, exponer temerariamente la fe por malas lecturas, por ambientes contrarios, es pecado contra la fe. La esperanza es la virtud infusa por la que yo confío que Dios me dará su ayuda para alcanzar mi fin último sobrenatural. Los pecados contra la esperanza son dos, son los dos extremos. Uno se llama la desesperación, que es desesperar de mi propia salvación, porque no se nos puede olvidar que mi confianza de alcanzar el fin último sobrenatural no está puesto en mi experiencia, mi capacidad, mis méritos, sino que está puesto en la omnipotencia de Dios y en el deseo que Él tiene de que todos nos salvemos. Desesperar de mi propia salvación es no confiar en Dios. El otro pecado contra la esperanza es, digamos, el extremo opuesto. Se llama presunción, que es una confianza temeraria de que yo haga lo que haga, ya me salve. No es así. Ya lo expresó San Agustín maravillosamente. Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Hay que colaborar, hay que cooperar. Dios lleva la voz cantante, pero yo tengo que poner lo que está de mi parte. Luego está la caridad referida a Dios en este primer mandamiento, la virtud sobrenatural infusa por la que yo soy capaz de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué pecados hay contra la caridad con Dios? La ingratitud, no reconocer ese cariño de Dios hacia mí que se manifiesta en tantas cosas. Me da la vida, la fe, me mantiene en la existencia, me da casa, comida, sustento. No reconocerlo, no agradecerlo, es un pecado contra el amor a Dios. Si ya la ingratitud en un plano humano nos resulta molesta, una persona que recibe favores, que se tienen atenciones con ella y que no da las gracias, resulta molesta. Pues análogamente con Dios, todos los beneficios que recibo y no reconocerlos es un pecado contra el amor de Dios. Luego está el pecado de la pereza espiritual, que se puede equivaler en un lenguaje técnico de la teología espiritual a la tibieza, que consiste en no corresponder al amor que Dios me tiene por el esfuerzo que implica. Corresponder al amor de Dios implica esfuerzo. Hay que hacer oración, hay que buscar los sacramentos, hay que cultivar la formación, hay que mejorar mi conocimiento de la fe y todo eso exige tiempo, esfuerzo, dedicación. Podría suceder que
Eso me dé flojera y lo dejo. Es un pecado llamado pereza espiritual. Y luego está el pecado más tremendo, que es el odio a Dios, que es percibir a Dios simplemente como el obstáculo que me impide lo que mi apetito me pide, que sería un placer a cualquier costo, que sería la autoafirmación mía por encima de cualquier cosa, incluso de Dios mismo. Tremendo, ¿verdad? Es el pecado del odio a Dios. Dios nos libre de esta posibilidad, pero existe y por eso la estudiamos. Y decíamos que la, el primer mandamiento nos pide vivir fe, vivir la fe, esperanza, vivir la caridad con Dios. Y también nos pide vivir la virtud de la religión. La virtud de la religión es una virtud humana que se relaciona con la justicia. Es una cierta forma de justicia con Dios. Pero, a diferencia de la justicia, en la justicia se busca que haya una igualdad entre la deuda que yo tengo y lo que yo doy. Si esta computadora está aquí es porque se pagó por ella el importe que hay que pagar por una computadora nueva. Con Dios nunca puedo pagar el monto de la deuda que yo tengo con Él, pero trato de acercarme lo más que se pueda a saldar entre comillas, esa deuda que tenemos con Él. Eso, insisto, es de moral natural. Aunque una persona no tuviera fe cristiana, reconocería que está en deuda con la divinidad y trataría de honrarla, honrar a Dios con sacrificios, con oraciones, etc. Nosotros, esa virtud natural de la religión está iluminada, clarificada, potenciada por la fe que tenemos. ¿Qué nos pide la virtud de la religión? Adoración, adorar a Dios. Es esa reverencia debida a la majestad divina. La oración, la virtud de la religión me pide orar, es decir, elevar la mente a Dios para pedirle cosas, para agradecerle, para adorarlo, para pedirle perdón. El sacrificio. A lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre la humanidad ha notado esa obligación de ofrecer sacrificios a la divinidad. Es privarnos de un bien sensible para ofrecérselo a Dios en reconocimiento de su soberana majestad. El pueblo de Israel ofrecía las cosechas, las primicias de las cosechas, animales, 2 pichones, un cordero, una res. Esos sacrificios, en el fondo, agradaban a Dios en tanto en cuanto manifestaban una actitud interna de ofrecer a Dios cosas valiosas. En el Nuevo Testamento, ya en la nueva ley, que es la que ahora vivimos, inaugurada por Cristo, el sacrificio que lleva a su plenitud los sacrificios que se pueden ofrecer a Dios es el de Cristo. Y por tanto, el sacrificio que se nos pide ahora es ofrecernos nosotros, junto con Cristo, al Padre, y un momento privilegiado para hacerlo es la Santa Misa. Ofrecer en nuestra misa todo lo nuestro, Señor, el trabajo de este día, las preocupaciones, las alegrías, los sufrimientos, lo uno al sacrificio de Cristo para que sea un sacrificio grato al Padre Eterno. Ya no hay que ofrecer primicias de las cosechas, animales, etc. Promesas. Es el compromiso con Dios de una cosa buena. Si nos acordamos, hacemos promesas en el bautismo, prometemos alejarnos del demonio, no caer en sus engaños, ojalá lo recordáramos más seguido. En la ordenación sacerdotal, uno promete obediencia al obispo y a los sucesores del obispo que nos ordena. En el matrimonio, hay una promesa formal de fidelidad mutua. Hay unas promesas solemnes
muy propias de la vida religiosa en la iglesia que se llaman votos. Eso también es un acto de la virtud de la religión. Los votos típicos es imitar a Cristo en esas tres virtudes: pobreza, castidad y obediencia. Y luego, la virtud de la religión nos pide dar culto a Dios. ¿Qué es el culto? Ese homenaje de amor y respeto que podemos tributar a Dios, y ese culto se llama de latría, adoración, exclusivo de Dios. Solo a Dios adoramos. Pero también hay un culto, un homenaje de amor, de cariño a los santos, en cuyo caso recibe el nombre de Dulía, que es un culto de veneración que tributamos a los santos como amigos de Dios, como intercesores nuestros, y cuando el culto es referido a la Virgen, le llamamos de hiperdulía, un culto de especial veneración a María, que es la reina de todos los santos y de todos los ángeles. El culto, además de ser interno, además de ser una actitud personal de cada uno de nosotros, como la persona humana es unidad de alma y cuerpo, ese culto también tiene que manifestarse externamente, visiblemente, con los gestos. Y como el ser humano es también un ser social por naturaleza, el culto también tiene que ser social, no solo de la persona individual, sino de la colectividad humana. Como grupo, como comunidad humana, tributamos a Dios ese culto. ¿Cuáles son los pecados contra la virtud de la religión? La superstición, que habíamos mencionado como pecado contra la fe, también es pecado contra la religión, ya lo explicamos. La idolatría, a veces pensamos que es algo propio de la antigüedad, que hacían un becerro de oro y lo adoraban, pero hay nuevas formas de idolatría. Es dar el culto específico a Dios a realidades que no son Dios, el dinero, el placer, etc. La adivinación, cuando en lugar de confiar en Dios, que es Señor de la historia, trato de averiguar mediante horóscopos, mediante magos, qué va a pasar en el futuro. Pecado de adivinación. El sacrilegio, que es maltratar realidades sagradas. Los sacramentos, por ejemplo. Si yo recibo indignamente la comunión, si yo hago un acto malo en un lugar sagrado como la iglesia, maltrato ese lugar sagrado. Y eso se denomina sacrilegio. Son pecados contra la virtud de la religión. Y finalmente, en este tema, en esta lección, hablar de la libertad religiosa. Toda persona tiene la obligación, decíamos, de buscar la verdad religiosa, pero no puede ser coaccionada. La verdad religiosa se propone, no se impone. La dignidad de la persona exige que se le respete este derecho a la libertad en general y a la libertad religiosa en particular. Un derecho que ha de estar tutelado por las legislaciones de los países, que esté previsto que la persona pueda gozar de libertad para buscar la religión que en conciencia considera que es la verdadera. Nos da mucha pena pensar en países donde los cristianos son minoría. Pensar que, por ejemplo, en nuestros países occidentales, que en su gran mayoría son de raíces cristianas, cualquier persona puede profesar su fe religiosa sin ningún problema. En cambio, en países, por ejemplo, de mayoría musulmana, los cristianos son tremendamente acotados, limitados en su práctica religiosa y a veces incluso perseguidos. Estas serían las ideas principales que yo quisiera comunicar en esta primera lección acerca de los mandamientos. El decálogo en general, esas 10 claves para utilizar bien nuestra libertad, que son los mandamientos, y hemos detallado ese primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, que es el eje de la vida moral y de la vida religiosa, que nos pide
vivir la fe, vivir la esperanza, vivir la caridad con Dios y nos pide vivir la virtud de la religión. Ya en las lecciones que vendrán a continuación, iremos metiéndonos con detalle en cada uno de estos mandamientos. Desde aquí los saludo y estaremos en estrecho contacto.